Qué difícil. Amigas y amigos, hay gente que busca diamantes, esmeraldas, piedras preciosas para hacer un regalo. Yo le digo la verdad, dejo al lado la joyería y me dedico más a esto, a los bombones de chocolate, a la chocolatería, al chocolate. Así que bueno, este programa está dedicado al chocolate y espero que lo disfruten mucho. Querido Pietro, qué locura estas gemas de la dulzura. Hoy vamos a tener un programa especial sobre el chocolate. Recorreremos parte de su historia, sabremos cuál fue su origen y cómo llegó a la Argentina. Hasta artesanos que hacen esculturas de chocolate vamos a conocer hoy. Y no te conté todavía, el gran Donato De Santis hoy está con Pietro en el programa del chocolate. Estos dos tanos la van a romper toda tonight. Así que como hay mucho para ver, ya mismo nos vamos a la primera historia del día, donde al parecer Pietro y Donato se pusieron de acuerdo para mostrarnos un tradicional plato italiano con salsa de chocolate. Bastante extraño, te diría. Ay, qué rico. Mira, lo que estoy haciendo es una coda alla vaccinara. ¿Y sabes por qué lo estoy haciendo? Porque Pietro tiene esta capacidad de convencerme a hacer las cosas. Me dijo, mira, tengo muchas ganas de comer un plato rico de la gastronomía italiana y que tenga un ingrediente que es muy particular, o sea, el chocolate. Sorpresa, el comandante está aquí. Rápido, sírvale un vermouth. Ciao Pietro, come stai? ¿Cómo estás? El profumino es súper importante. ¡Qué Mira, maravilla! me encantó que me la pediste porque no es muy común hacerla. Son algunos platos que ya están como dinosaurios de la cocina italiana, pero vale la pena. qua dentro, faccio vedere, Sì, sei pronto? Sì. Sicuro? Sicuro. Guarda, che roba. Espera que me acerco un poco. Vieni qua, guarda. Qua c'è Ahí adentro está Roma. la tradición de la vaccinara, porque la gente quizás no conoce, pero la vaccinara viene del vaccino, digamos, lo que procesaban las partes de la vaca, que eran llamados vaccinari. Por esto que este recorte, uno del famoso quinto cuarto de la cocina romana, entra a ser parte de lo que hoy es la tradición, que los tesoros de esta cocina. Perdón, ahí veo Sí. uno de tus panes maravillosos. Esto es el pan, sí, esto es el pan que hacemos ahorita para... Si no te molesta. Cosa fai? Di provare. Un segundo. ¿Puedo? Si estaba, nuestras madres nos retaban, pero podemos. Puedo. Se nos dejan. Una Dai. scarpettina. Vai Puedo. vai avanti te, dai. Andiamo avanti. La scarpettina. È una scarpettina. La scarpetta. Che Mi segui o non mi segui? La scarpetta. Oh, caspita, riseguo, guarda. Bello così. Bien. Salute. Salud. Io ho fatto un po' più grande, Salud, Cocinas bien, Pero en serio, No cocinas bien. Eccoci qua, guarda. Pietrone. Tengo. ¿Eh? Me desmayo. Parece que estamos en una película italiana. Perché piangerei un oceano per te, mi abbandonerai sulla spiaggia, non sarò mai Y avanti. acá, este corte, no me gusta tanto, pero yo lo considero espectacular. Es muy noble, ¿no? Acá tenemos este mejunque, que es el chocolate fundido con, le puse cacao también. No conseguí piñones. Así como No nos vamos a ofender. como buen inmigrante,
hacemos las sustituciones, ¿no? Gracias. Mira el brillo que tiene, la suntuosidad, la viscosidad de una salsa así. ¿Cuál es, en tu opinión, el aporte que da el chocolate? Ma il chocolate o il cacao nella Edad Media siempre fue considerado una especia, aunque no lo es, pero sí, porque venía de las Indias, como las canelas, o de las Américas. Entonces se usaba así como una cosa, un ingrediente exótico, un aportador de riqueza monetaria, pero también de riqueza de sabor. Sí. Y yo creo que acá tenemos un ejemplo de un residual. Por otro lado, esa amargura que tiene el chocolate amargo o el cacao, es como que de alguna manera suavizan la grasa, porque este plato Exacto. tiene grasa, Sí, sí. es un plato Exacto, potente. exacto. Y creo que pero el resultado final es espectacular. La cocina tradicional, Hay si que es tradicional probarlo. por algo es. Que a veces cuando uno va a Italia se encuentra un poco con el spritz, el risotto, una buena pasta. Las obviedades. Las obviedades. Pero hay platos de la cultura popular que todavía resisten y este es uno de ellos. Sí. Sí. Creo que platos como este son fundamentales cuando uno intenta explicar cuál es la esencia de la cocina italiana, ¿no? Porque es un plato de recuperación. De total recuperación. Totalmente Sí. recuperación, porque bueno, ese corte que vos mencionaste, yo te estaba escuchando, el quinto cuarto, o sea que en realidad son casi las achuras en la nomenclatura italiana. Bueno, eran las partes que la persona más humilde podían de alguna manera Adquirir, permitirse. exactamente. Finalmente, bueno, tenían que condimentar muy bien para que tuviera la fuerza necesaria. No me gusta usar el término pobre, por lo que tenían menos capacidad económica, comían muy bien. Sí. En serio, comían realmente lo más rico. Este plato que de alguna manera, por lo menos visualmente, recuerda un estofado, y en realidad es un estofado. Lo ves bien con tallarines, por ejemplo, que tengan un poco de cacao en la masa. Tonarelli, esto se hace en Roma con los tonarelli o a veces con los rigatoni, ¿no? Con la pasta de tubos. Te agradezco que me haya pedido esta combinación que repetimos no es un invento, no es un invento y no tiene que escandalizar a nadie porque es un aporte de un ingrediente muy noble con un pedazo de carne muy noble de recupero y es una genialidad, es una herencia que podemos realmente disfrutar. Bueno, en honor a esta herencia, bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Yo voy a agarrar mira, yo me voy a acompañar con el pancito. ¿Ves? Lo lograste porque la carne se despega. Ah, Un esto, grisil, mira. Ahí va, ¿estamos bien? En lugar del tenedor tuviera un grisil, la carne se despega con el grisil. Y que en este caso, obviamente, es, bueno, el tenedor. Así que Buen apetito, buen apetito. Viva Argentina, pero también viva l'Italia. Bravo. ¿Es así o no es así? Viva Argentina e Italia. Salud. Salute. Salud, Guiso de carne con chocolate. ¿Quién sino dos monumentos de la cocina tana como Donato y Pietro pueden ser capaces de darnos ganas de comer un plato así? No de vuelta, el que sabe, sabe, y el que no, graba la voz en off para historias ricas. Y para seguir aprendiendo sobre el chocolate, vamos al búnker que ya nos espera nuestro historiador para contarnos los inicios del chocolate en nuestra historia. Bueno, Diego, bienvenido. Qué lindo tenerte acá. Un placer como siempre. Maravilloso. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema goloso. Siempre hablamos de temas golosos, pero este es un tema más goloso de los golosos. Chocolate. Vamos a hablar de chocolate. Un tema latino, un tema nuestro. Bueno, ¿qué información tenés desde el punto de vista histórico? Bueno, desde ya muchos piensan que el chocolate es suizo, pero no. No. Tenemos que hablar de las civilizaciones mesoamericanas, lo que hoy es México, olmecas, mayas y aztecas. Este maravilloso árbol del que sale el cacao es oriundo de esa zona. Los primeros en cultivar el cacao tenemos que hablar alrededor, mira vos, 1500 años antes de Cristo.
¿no? Impresionante la historia. Una bebida de los dioses. Primero eso, ¿no? Para los mayas, para los aztecas, el cacao era un producto sagrado. Bebida espumosa, hecha con los granos de cacao molidos, agua, algunas especias. Era como un cóctel, podríamos decir. Que no era dulce. No era dulce. No era dulce. Y se llamaba chocolate, con X inicial, ¿no? Y después, bueno, llegan los conquistadores españoles a América, en definitiva, y así llega el chocolate a Europa, entre ellos Hernán Cortés, que le pagaba a sus soldados en chocolate o en granos de cacao, al igual que una moneda. Es algo impresionante saber eso. Y después ya viene la historia más reciente, ¿no? Que lleva a la industrialización. 1828, un químico holandés, Conrad van Houten. Él es el inventor de la prensa de cacao. Básicamente permite extraer la manteca de cacao de los granos tostados. Y después, 1847, el chocolate sólido. Una empresa británica, J.S. Fry e hijos, que creó la primera barra de chocolate sólido mezclando la manteca de cacao con cacao y azúcar. Y después el chocolate con leche. Aparecen los suizos, Daniel Peter con Henry Nestlé, que introduce la leche, bueno, y así un sabor un poco más suave que podía llegar a más personas. Y bueno, después, claro, la industria, fines del siglo XIX, las grandes compañías como Nestlé, Cadbury, Hershey, que llevaron este fenómeno a nivel global. Así que una historia increíble, pero que nace, como bien dijiste, en América, ¿no? Es muy interesante todo esto porque demuestra una vez más que en la gastronomía hay productos autóctonos, pero que en realidad no hay en un punto productos autóctonos, porque los productos de algunos lugares empiezan a circular y van a otros, y finalmente, en algunos casos, como el caso del chocolate, se transforman en productos de todos, porque hoy en día no existe lugar en el mundo, te diría yo, donde no se coma chocolate. Ese chocolate vino de acá, pero finalmente se instaló en todo el mundo, y después cada país lo utilizó de la mejor manera posible. ¿Y sabes una de las razones por las cuales circuló tan rápidamente el chocolate? Porque los granos de cacao eran una moneda, no solamente eran medicina, bebida, alimento, un homenaje sagrado a los dioses, sino que durante mucho tiempo el grano de cacao, como ocurría con la sal, vos viste que la palabra salario viene de la sal, bueno, lo mismo, porque el chocolate o los granos de cacao se podían fraccionar, transportar, conservar, almacenar, y en definitiva esto es lo que permite que haya casas de cacao donde se almacenaba el cacao, no solamente para el consumo, sino también como una moneda de cambio. Hasta había jueces para garantizar si un grano de cacao era falsificado o no. Vos fijate que se pagaban sueldos, hoy diríamos, en granos de cacao, en monedas de oro y de cobre. Esto lo hizo Hernán Cortés, por ejemplo, y había equivalencias. Un día de trabajo de un esclavo, tantos granos de cacao. Los productos valiosos merecen este tipo de historia. Con lo que sale el chocolate, les digo que no me vendría nada mal que me pagaran el sueldo con granos de cacao. Voy a llamar a Recursos Humanos a ver qué les parece la idea. Mientras espero que me respondan el correo, vamos con Pietro, que va a un lugar donde se realizan esculturas, pero ni de yeso ni de mármol, esculturas de chocolate. Amigas y amigos, no estoy yendo a una bombonería para comprar esos pequeños bombones de chocolate que nos gustan tanto. Sí, estoy yendo a un lugar donde entienden mucho, pero realmente mucho, de chocolate, porque quiero ver cómo se hacen las esculturas de chocolate. Así que bueno, síganme, vamos a ver de qué se trata. Mariano, todas las veces que entro aquí en la Escuela de Pastelería del Sindicato de Pasteleros, yo me emociono. Gracias por recibirme y por darme la posibilidad de hablar, bueno, de estas cosas. Bueno, gracias a ti, Pietro. Un placer siempre recibirte aquí. ¿Sí? Sos un invitado de honor para nosotros.
escuela de pastelería primeramente nos dedicamos a preparar pasteleros, a formar pasteleros, ¿sí? Y luego, a partir de que uno se forma como pastelero, empiezan las especializaciones. Y toda esa especialización nos lleva luego a generar campeonatos nacionales, donde salen los grandes exponentes de nuestro país a las presentaciones internacionales, ¿sí? La Copa América, la Copa América de pastelería, la Copa América de heladería. Explícame qué es esta pieza, cómo se arma, cuánto tiempo necesita. Bueno, este desarrollo sobre todo hecho por el equipo Pampa, el equipo nacional de pastelería, para una presentación de la Copa del Mundo. ¿Cuánto tiempo lleva? La verdad que me trae un poco una frase de un deportista que decía: la carrera duró 40 minutos, pero para mí duró 3 meses, ¿no? Y que es ese el tiempo que nos lleva a preparar una competencia, ¿no? Y bueno, lleva el proceso de diseño, lleva el proceso de pequeñas puestas en escena, al principio con cartón o con cualquier ingrediente que encontramos por ahí, hasta empezar a llevar al chocolate. Hoy contamos con tecnología de 3D, que es muy rápido hoy de diseñar piezas. Trabajamos con diseñadores, con dibujantes, y luego venimos los maestros chocolateros, decía, hacer la parte más sencilla, hacer lo que realmente nos gusta, que es moldear el chocolate, ponerlo, hacer la pieza, pintarla y ahí ya disfrutar el momento. Realmente el momento del I+D o el momento de la parte artística es algo que por ahí nosotros queremos hacer una traza y nosotros ya la marcamos en chocolate directamente. Ya en nuestra cabeza no piensa en un dibujo, nuestra cabeza piensa en la cómo pieza, cómo voy a hacer eso. Para que lo logre. Todo esto viene del huevo de Pascua, claramente, porque es cuando el chocolatero empieza a utilizar su astucia para hacer su vitrina cada vez más bonita. Porque de eso se trata, de empezar a conocer la materia y decir, yo hasta acá puedo llegar con esto. Y realmente el chocolate tiene esa versatilidad. Es poner chocolate en el molde, sacarlo, luego terminarlo, pulirlo. Pero la parte del chocolatero viene cuando empezamos a trabajar en la artesanía, ¿no? En cómo lo termino, en cómo le doy justamente este aspecto de tronco y que parezca un tronco, para hacer una flor. Ahí en lo fino es donde aparece el chocolate. Entonces yo, tal vez a veces vemos una pieza y dice, ¿por qué uso esa flor? Pero porque técnicamente yo me tengo que demostrar, digamos, que con esa flor yo hasta dónde puedo llegar con eso. Todo lo que nosotros aprendemos en los campeonatos del mundo no es que lo vamos a hacer porque queremos salir en una foto, sino que todo eso tiene un retorno. Es decir, que cada pieza que nosotros presentamos en un mundial, nuestros alumnos al otro año la hacen en un curso. Siempre trabajamos con cobertura de chocolate, ¿sí? O chocolate cobertura, un chocolate que se hace de forma natural, ¿no? El chocolate que hacemos este proceso de atemperado que ya mostramos luego. Todas nuestras piezas son comestibles, como la preparamos para una competencia. Son piezas que tú la puedes romper y qué pena. Se puede. No, están hechas para eso justamente. Y podemos comerla. Pero no solo eso, sino que desde la pintura hasta todo lo que hacemos tiene que ser 100% comestible. A diferencia de esculturas que por ahí hacemos o se hacen, que son esculturas como piezas de museo, ¿no? Es decir, que usamos el chocolate como un material para exponer un largo tiempo. Voy a pegar una flor. Amigas, amigos, esta pieza parece, mire, una hoja de verdad. Mariano, gracias por esta clase magistral sobre escultura de chocolate. Gracias por el trabajo que hacen en esta escuela para darle jerarquía a la pastelería del país y gracias por representar a la pastelería del país en el mundo. Bueno, muchas gracias a vos, Pietro, por venir nuevamente. Y bueno, esperamos a todo el mundo a asistir a la Escuela de Pastelería Profesional. Bueno, estamos aquí en Almagro, en Capital Federal, y las puertas abiertas para todo el mundo. No solo para venir a hacer un curso y demás, también pueden pasar a visitar. Tal vez encuentren a cualquier equipo nacional entrenando y se llevan por ahí una fotografía linda con ellos. Son las cosas que mucha gente no conoce y es bueno que se sepa que existen. Exacto. Aquí esperamos a todos. Gracias. ¿Sí? Gracias a vos. Diseñadores, dibujantes, puesta en escena, estos muchachos están más para el Colón que para una chocolatería.
De todos modos, yo como buen fan de todas nuestras selecciones nacionales, ya me estoy comprando la camiseta del equipo nacional de pasteleros para ir a alentarlos a la próxima copa al grito de muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, chocolate negro blanco, vamos a ser campeón mundial. Ay, mientras tanto regresemos al búnker, que Diego va a contarnos la historia del chocolate en nuestro país. Diego, el chocolate entonces es un producto que hoy en día se consume en todo el mundo. Entonces seguramente existen datos estadísticos relativos a su producción, a sus volúmenes, a los países que producen más, menos. Así es, preferentemente el cacao se produce en las zonas cercanas al Ecuador, ¿no? A las zonas tropicales cercanas al Ecuador. El mayor productor del mundo es Costa de Marfil, ¿correcto? África. África. Bien. Estamos hablando de África, de América Latina y de zonas de Asia. Además, Ghana, Nigeria. En América Latina, corregime, Ecuador, Brasil. Indonesia también en Asia, ¿no? Y después, obviamente, en lo industrializado, Estados Unidos ni hablar, con algunas marcas muy conocidas, Suiza, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña. Ustedes en Italia también tienen lo suyo, ¿no? Sí, con algunos bocaditos muy famosos. Pero bueno, hoy es una industria de renombre en todo el mundo. Bueno, entonces, Diego, historia, y bueno, la historia del chocolate en Argentina. ¿Qué pasó con este alimento en el país? Bueno, algunos casos importantes. 1895, la primera fábrica de chocolate, tiene una historia realmente muy singular. Nos lleva a esa tableta tan conocida para hacer tortas, postres y también el famoso submarino. El hombre se llamó Abel Saint, es el creador de la fábrica Águila. Estamos hablando de 1880 más o menos, que Abel llega con su esposa. Ellos tenían originalmente un local de venta de café. Le fue muy bien con un café enlatado en la ciudad de Buenos Aires que causó sensación y dijeron, ¿por qué no le sumamos el chocolate de Godet? Que era otro que desde 1870, un francés que estaba importando productos de confitería, entre otros el chocolate. Así que ahí se juntan y empiezan a trabajar en el tema de chocolate. Y Saint adquiere una maquinaria, se va a Barracas, donde uno lo ve desde la autopista todavía, ese frente maravilloso. En 1894 establece la primera fábrica de chocolate en Argentina, Águila Saint. Y también te tengo que hablar del padre del famoso Ricardo Ford, con esa empresa que es la creadora de los huevos de Pascua. Él primero, muy jovencito, trabajaba en una sastrería, pero le vendieron una vez una bolsa de cacao y una piedra para moler y arrancó. Y bueno, muy emprendedor, empezó a ver cómo transformar el cacao en chocolate, se fue formando, armó un proyecto llamado La Delicia y ahí aprendió a hacer los famosos huevos de Pascua y fue un gran innovador. Y por último te quiero contar la historia del famoso bocadito, ese que tiene una mujer como logo, que es un homenaje a la mujer trabajadora, el bocadito de ron, dulce de leche y chocolate. Otro inmigrante, que es Abrascha Bensky, que nació en un pueblo del sur de Ucrania, justo cuando estaba la revolución rusa, así que tuvieron que huir, era una familia judía, terminaron en Rumania, Segunda Guerra Mundial, nuevamente las dificultades, las persecuciones, y ahí es que vienen a la Argentina justamente a trabajar, porque su industria, ¿sabes cuál era? Caramelos. Es lo que ellos sabían hacer, que venían haciendo en Rumania, les iba muy bien, caramelos de dulce de leche, y él creó en un garage de su casa de Belgrano R, con su familia, esa cápsula maravillosa rellena de dulce de leche con ron que llega hasta nuestras generaciones. Bueno, eso demuestra que a pesar del formato, no importa cuál sea el formato, puede ser un bombón, puede ser una tableta, una rama, o el chocolate es una pasión de muchísima gente. Es como dice Pietro, en bocadito, en tableta, en polvo, no importa el formato, el chocolate es una pasión argentina. Se los digo yo que tengo más fanatismo por el chocolate que el que tenía el gran Ricky Ford por Miami. Y siguiendo con grandes, vamos con Pietro que va a contarnos el origen del chocolate. Amigas, amigos, no se puede hablar de chocolate sin tomar en cuenta el punto de partida de esta historia. Una planta, Theobroma cacao, una planta
latinoamericana, una planta que tiene 3.000 años o más de recorrido en nuestra región, en nuestro continente, pero también en otros. Fueron los españoles que se encargaron de llevarla hasta Europa y hasta África. El gran cambio contemporáneo se produce a partir de unos inventos del siglo XIX. Gracias a unos descubrimientos técnicos, finalmente el cacao se transforma en el chocolate que nosotros conocemos hoy en día. Es una historia golosa, es una historia larga, es una historia maravillosa. Así que bueno, es mejor disfrutarla hasta el último pedacito de chocolate que tengamos en casa. Cuánta historia tiene este alimento ancestral que se disfruta en cada rincón del planeta. Y para seguir conociendo más sobre él, acompañamos a Pietro, que fue a visitar a una experta en la materia que nos va a contar todos los secretos que rodean al chocolate. A pesar de los años de profesión que tengo en el periodismo gastronómico, etc., cuando tengo la posibilidad de hacer un encuentro como el que estamos teniendo ahora, donde vamos a ir a fondo en un tema que en este caso es el chocolate, el cacao, que es un mundo maravilloso, me emociono. Bueno, nosotros somos una chocolatería de investigación y desarrollo que abordamos toda la mazorca de cacao, independientemente de que nuestro foco está en la variedad de genotipos de granos de cacao y el trabajo directo desde finca. Nosotros trabajamos mucho con los productores para el abordaje de subproductos con toda la mazorca, justamente porque el cacao es un superalimento. No me imaginaría la fábrica sin investigación y sin nuevas cosas. Bueno, entonces, para nosotros las ediciones limitadas son... una necesidad de buscar trabajo, en el sentido del trabajo de la gente que produce, de entender cómo lo hacen, dónde lo hacen, y que a partir de esa materia prima surja un chocolate, chocolates con diferentes matices organolépticas. ¿Es ese un poco el objetivo? Exactamente. Nosotros trabajamos con un cacao que representa el 5% del cacao mundial, ¿no? Y es el cacao fino de aroma. Para hacer un paralelismo sería como el café de especialidad. Muchas personas quizás no conocen la planta, no saben cómo nace el chocolate, de dónde nace. Por favor, explícame un poquito de esta fruta, ¿no? Esta es una fruta, ¿no? Sí, es una fruta. Particularmente esta es una mazorca de cacao. Esto es lo que crece en el árbol. Esto es lo que crece en el árbol, okay. Exactamente. Fabuloso. Dentro de esta mazorca tenés, que la podemos ver con más detalle en esa, tenés un raquis, que vendría a ser este, que es como el eje donde están conectados todos los granos de cacao. Que serían estos. Y tienen una pulpa que los envuelve que se llama mucilado de cacao. Que eso también es un producto con lo que muchas veces hemos endulzado nosotros los propios chocolates. Lo tenemos en versión leofilizada, en versión pasteurizada y en versión reducción. Ninguno de las tres versiones tiene agregado de azúcar. Tenemos cortes de las paredes de la mazorca y con ellas hacemos harinas también. Vas a ver un potecito que tiene polvo de hojas. ¿Para qué se usa eso, por ejemplo? Nosotros lo hemos utilizado en pastelería. Tiene una nota herbal tipo a la yerba mate. O sea que es un saborizante. Sí. Esto, digamos, fresco, termina en el proceso, va a ir al proceso de fermentación. ¿Cuánto tiempo? Entre 3 y 7 días, dependiendo el tipo de grano de cacao con el que se esté trabajando. Una vez que está todo ok, ¿qué sucede con ese grano? Y tenemos todas las mediciones de pH, humedad, etcétera, formulamos la curva de tueste. Hacemos una división de tamaño, no va todo al convector. Sí, porque si no el tostado sería desparejo. Se dejan 24 horas. ¿24 horas a qué temperatura? No, a temperatura ambiente. Ambiente. Llevamos a temperatura ambiente y al otro día se descascarilla. El día que se descascarilla no se hace otra cosa. Tenés el nib y la cáscara. Con el nib de cacao, que es la parte interna del grano, vamos a hacer chocolate. Y después con la cáscara, como nosotros tenemos filosofía de economía circular, hacemos la famosa harina de cacao, que
tenemos los primeros alfajores con harina de cacao desarrollados con nuestro propio material, así que prácticamente tenemos cero desperdicio. Bueno, ¿cómo se llama? Ahora volvemos al proceso. ¿Cómo se llama esta filosofía de trabajo? Porque tiene un nombre hoy en día, se la denomina... Bean to bar, o del grano a la barra, o del árbol a la barra. Nosotros hay algunas tabletas que podemos decir que ya son del árbol a la barra. Una vez que tenemos el nib, le hacemos una premolienda para no forzar tanto las máquinas, y con esa premolienda vamos a la mélanger, que es la máquina que nos va a bajar la granulometría de ese nib para convertirlo en la famosa pasta de cacao. Si yo lo hago al 100%, sería un licor, el famoso licor de cacao, que en realidad en los licores es cuando se cata la calidad de un producto de cacao, del chocolate. Y pastas de cacao cuando ya le agregamos parte de azúcar, que esos son nuestros chocolates, cacao y azúcar. En realidad el chocolate se debería llamar chocolate oscuro, y la definición si es amargo, dulce, astringente o ácido es algo que tendría que ser nuestra propia percepción. En realidad ese amargor, cuando se lo sentimos clavado en el fondo del paladar, es que están sobretostados. La diferencia de tono de color, ¿de qué depende? Depende de dos factores. Principalmente del color de la semilla. Okay. Con la semilla cruda, cuando yo la corto, el color, el espectro de colores del cacao pueden ir desde el blanco hasta el violeta, pasando por beige, rosados, morados, etcétera, hasta violeta. Eso le va a dar el color final. Y si te fijas, acá tenemos un 75 con otro 75 al lado, donde la diferencia es abismal. Esta es una semilla blanca que con la oxidación en la fermentación queda un tono más claro. No tiene leche, nada que no ver. tiene leche. Bueno, porque una El único persona que tiene leche es el blanco. una persona Sí. que no conoce, como yo, puede pensar que bueno, que esa mini tableta que tiene una coloración más tenue parece con leche. Parece con leche, y en realidad no lo es. Tiene leche. O sea que en honor a esta historia, pero yo te voy a dar un pedacito de chocolate, Obviamente. de tu chocolate. Sí. En honor a esta historia, bueno, yo estoy Hacemos muy chin, chin. agradecido, pero con las ideas mucho más claras. Así que bueno, Me muchas alegro, gracias. chin chin. Gracias por difundir el chocolate de calidad. Muchísimas gracias por haber venido. Todo lo que sea para Gracias. educar y comunicar el cacao, Bueno, bienvenidos. lo voy a degustar así como me enseñaste. Mira, yo que pensaba que la fábrica de Willy Wonka era el paraíso del chocolate, acabo de ver que vivía equivocado. El paraíso está en Buenos Aires y es este laboratorio. Y el señor Wonka a Lorena no le llega ni a los talones. Lorena, quiero ser tu palumpa. Perdón, me dejé llevar por la emoción. Volvamos mejor al búnker para conocer cuáles son las regiones de nuestro país que se identifican con el chocolate. Diego, en Argentina existen lugares que, más que otros, se identifican con el consumo del chocolate, con la tradición del chocolate, con la venta de los chocolates. ¿Cuáles son y por qué empezaron a identificarse con este producto? Bueno, nos vamos a la Patagonia, e inevitable llegar a San Martín de los Andes y especialmente a Bariloche, ¿no? Un paisaje que hermana un poco con el norte de Italia, con la parte de Casi Suiza, alpino, ¿no? Austria, exactamente. Bueno, el Nahuel Huapi, los turistas, los viajes de egresados, todos los que van a Bariloche, ¿qué hacen? ¿Vuelven con algún chocolatito? ¿Sí o no? El recuerdo. Es una tradición, imposible ir a Bariloche y no volver con chocolates. Ahí ellos tienen la ruta del chocolate y también en agosto el Festival del Chocolate. Y por ejemplo hay que hablar de Abel Fenoglio, uno de los grandes pioneros, pastelero, chocolatero, Turín natal, como vos de la zona de Italia, se instalaron en la ciudad y abrieron una casa de té, una confitería que se llamó Tronador, como el cerro, en la calle San Martín. Así que fueron pioneros. Pero también en San Martín de los Andes, por ejemplo, en 1949, Mamusia y Tatus, polacos, Segunda Guerra Mundial, van a San Martín de los Andes y crean también una chocolatería. Así que hay algo en la Patagonia muy especial con el chocolate. En Bariloche, por ejemplo, se producen 2.000 toneladas de chocolate al año de más de 100 estilos diferentes. Mucho, Así una es. cantidad muy grande.
Es muy interesante escuchar estas historias que vos mencionás de estas dos empresas, porque si uno después piensa en el camino que hicieron, porque vos hablaste de una época que ya, digamos, ¿de qué año estamos hablando? Y de los 40, de los 50. 40, 50, ¿no? Y hoy en día los herederos de esas empresas supieron mantener la tradición, supieron mantener ese origen, pero al mismo tiempo supieron meterse en el negocio del chocolate de esta época contemporánea. Entonces, bueno, lograron mantener la tradición, la herencia familiar, me refiero al trabajo, pero supieron meterse, digamos, en esta época pensando en productos nuevos. Es así. Y no sé, Pietro, si me va a contradecir el amigo Dexter, pero según las estadísticas, en Argentina comemos 2 kilos per cápita al año. Él probablemente come más, como le pasó con el arroz. Pero lo declaró varias veces, así, muchas veces. O sea, yo lo escuché mientras habla y habla de estas cosas, y bueno, pero la realidad es la que mencionaste vos. O sea que efectivamente el promedio de consumo per cápita en Argentina ronda los 2 kilos. En los países de Europa mucho más, no sé, Austria, Suiza, Reino Unido están muy por encima, ¿no? Muy por encima, hasta los 10 kilos de Suiza. ¿En qué producto se manifiesta más el chocolate en el consumo argentino? Uno dice bombones, tabletas, no. Especialmente alfajores. Alfajor. Diego, querido, jamás me atrevería a contradecirte, pero a decir verdad, a mí 2 kilos de chocolate al año no me alcanzan ni para empezar. Además, el chocolate viene del cacao. El cacao viene de un fruto, así que como mínimo el chocolate cuenta como ensalada de fruta, pero mejor le pregunto a Pietro un par de dudas que tengo sobre este tema. Adelante. Gracias, Pietro. Empiezo. ¿Por qué hay chocolates que tienen manchitas blancas? Y ese es un defecto, es la cristalización del azúcar. No lo debería ser, entonces cuando un chocolate tiene ese defecto, no es que no se pueda comer, sino que tiene un pequeño defecto. Bueno saberlo. Ahora está de moda esto del chocolate más puro, que es 70% de cacao, 80% de cacao. ¿Me explicas qué es eso? Es una tendencia gracias a la cual el público busca chocolates que tengan cada día más un alto porcentaje de cacao. Ese es el motivo por el cual tenemos chocolates 70%, 75%, 80%, 85% y hasta 90%. Bien, ¿cuánto chocolate se puede comer al día? Bueno, eso depende. Eso depende de cada uno, pero yo digo siempre que los grandes placeres hay que tomarlos en pequeñas dosis, entonces eso vale también para el chocolate. Para Pietro Sorba, ¿chocolate negro o chocolate blanco? Chocolate negro. ¿El chocolate blanco es pura grasa, como dicen algunos? No, no es pura grasa, sino que es una mezcla entre la manteca de cacao y derivado de la leche. El chocolate negro amargo, ¿por qué es amargo? ¿Porque no tiene azúcar? El chocolate negro amargo no existe, evidentemente existe un chocolate oscuro, porque el chocolate no es amargo. Bien, ¿el cacao tiene propiedades? Sí, por supuesto, el cacao tiene propiedades, básicamente antioxidante y después toda una serie de beneficios para nuestra salud, pero siempre y cuando se lo consume de manera moderada. Dame tips para reconocer un chocolate de buena calidad. Uno de los tips es un tips muy práctico. Cuando uno toma un pedacito de chocolate, lo tiene que dejar en la boca, tiene que dejar que se derrita, que toque todos los puntos del paladar y tiene que dejar una sensación agradable. No tiene que ser empalagoso, no tiene que dejar un dejo de dulzura exagerado. ¿Cuál es la mejor manera para conservar un chocolate? A temperatura ambiente. ¿Chocolate con leche? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Un buen chocolate debería llevar azúcar? El chocolate siempre tiene azúcar. Lo que cambia es el porcentaje de azúcar en relación a la totalidad del peso del chocolate. Pietro, completa la frase. El mejor chocolate que probé en mi vida fue... Es el chocolate en taza que hacía mi mamá. Gracias, Pietro. Hablar con vos me alegra la vida tanto como una taza de chocolate caliente en invierno. Amigas y amigos, nos tomamos una pequeña pausa, pero ya después volvemos rápidamente para estar con ustedes. Les digo una cosa, si el programa fuese una tableta de chocolate, todavía falta comer el último pedacito, el mejor, porque tras la pausa vamos a ver cómo se hacen auténticas joyas de chocolatería y cuándo comienza la pasión por el chocolate en nuestro país. No se vayan, ya venimos con más historias ricas.
siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Se lo prometí, la pausa fue corta y ahora nuevamente con muchas más historias ricas. Bueno, Diego, entonces, Argentina, historia, cómo entra el chocolate, cómo se mete el chocolate en la historia de nuestro país. Se mete en la cultura popular primero, en la época de la colonia ya esto es algo habitual y empiezan a aparecer frases, por ejemplo, esta chocolate por la noticia. Parece que en la época colonial, cuando alguien venía con una noticia valiosa, los premiaban con una taza de chocolate caliente. Y después esto se empezó a difundir entre la gente y en el periodismo, que empezó a decir chocolate por la noticia, cuando venía alguna novedad que ellos ya conocían, ¿no? Casi irónicamente, chocolate por la noticia. Pero además la tradición en las fiestas patrias, 25 de mayo, 9 de julio, vos vas a un Te Deum, a cualquier evento patrio, ¿y qué va a haber? Chocolate caliente con churros o eventualmente pastelitos. Así que esa es una tradición también que se fue generando a partir de la independencia para celebrar las fiestas patrias. Y fíjate las paradojas. Dijimos que el chocolate viene de América, los conquistadores lo llevan a Europa, allí realmente tiene una gran difusión. Y te quiero dar un dato. El único negocio gastronómico que está abierto las 24 horas en Madrid, que es la capital de lo que fue el Imperio Español del que participábamos nosotros, México, etc. ¿Cuál es el único negocio abierto las 24 horas en Madrid? Alguien que vende. Los famosos churros esos enroscados de San Ginés con un chocolate totalmente espeso. Vos vas a Madrid a las 3 de la mañana y te podés comer un churro con un chocolate caliente bien espeso y fortachón. Bueno, son recetas, ¿no? Cada país tiene sus recetas típicas y Argentina también tiene algunas recetas populares, o sea, queridas por muchísima gente y además en un punto controversiales, no sé si se puede utilizar esta palabra. Sí, por ejemplo, ¿cuál? O sea, ¿cómo se manifiesta el chocolate en la gastronomía? Bueno, en la popular, en la de todos los días, por ejemplo, la chocotorta. Chocotorta. Bueno, el querido Osvaldo Gross pensará que estoy totalmente loco porque él no la considera, o sea, no la considera dentro de su esquema. No es una torta para él. No es una torta, pero tenemos que admitir que es un postre casero absolutamente popular, fácil de hacer y que le gusta a todo el mundo. Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta también. Sabor, ¿no? Y practicidad. Sí, y sabor y practicidad que nos cuesta mucho. Una colaboradora de una agencia de publicidad llamada Marité fue la creadora, porque ellos tenían que hacer una publicidad para dos clientes, uno de galletitas de chocolate y otro de queso crema. La agencia era la de Ricardo De Luca. Y ella dijo, bueno, en mi casa armo esto, a ver cómo sale. Indirectamente fue la creadora de la chocotorta para una publicidad. Sí, exactamente sí. Este es uno de los pocos casos donde se conoce con exactitud quién fue la persona que inventó una receta. Y quiero cerrar hablando de una gran película, con Johnny Depp haciendo de Willy Wonka. El 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate, es el homenaje por el día del nacimiento de Roald Dahl, el novelista, el cuentista, el poeta, guionista británico de ascendencia noruega, que fue el autor de la novela Charlie y la fábrica de chocolate, que se publicó originalmente en 1964. Ese Willy Wonka maravilloso en su fábrica, goloso, generando todo un mundo de fantasías maravilloso. Una película fabulosa. No puedo creer que a mí, que trabajo en un canal de noticias, no me den una taza de chocolate cada vez que cuento una noticia. Ya me voy a quejar a Recursos Humanos. Pero antes, vayamos con Pietro a un lugar donde hacen auténticas joyas de orfebrería chocolatera. 70% cacao, amigas y amigos. Peruano, de Apurímac.
Bueno, me lo envió mi amigo Rodrigo Bauni. ¿Por qué? Y porque quiero hablar con él de chocolatería contemporánea. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Un mundo fabuloso, dulce y goloso. Vamos. Bueno, Rodrigo, qué despliegue, placer ver todos estos colores, dibujos, combinaciones, formatos, formas. Nos gusta jugar bastante, si bien hay muchos sabores clásicos, tanto para el sabor paladar argentino, que puede ser el dulce de leche. Eso no puede faltar nunca, ¿no? Acá no puede faltar. ¿Cuándo empezaste a interesarte al chocolate y cuál es el momento? ¿Cuál fue el momento en el cual realmente empezaste este camino en especial? El proyecto empezó con un amigo cocinero, yo vivía afuera, volví y empezamos una pastelería. Y un cliente nos pidió chocolate, mucha cantidad de chocolate, y ahí nace Puro Cacao. Y de ahí ya... ¿Eso en qué año fue? 2006, 2007. O sea que ya son casi 20 años. Bueno, empezamos y teníamos 3 moldes. 3, ¿no? Y un poco el problema es que teníamos que hacer mucha variedad de bombones, sabores, y era cambiar por un lado el tipo de chocolate, fácil identificar blanco, leche y semiamargo, pero después cuando había más variedad, entonces empezamos a ponerle puntitos, liñitas, cuando ya no eran los clásicos, ¿no? Que no era un roller o una mendiant. Entonces empezamos a incorporar y trabajar y practicar nuevas técnicas para como identificarlo, como el repulgue de la empanada. Sí, es verdad. Entonces identificar distintos sabores y jugar con texturas, con sabores, incorporando crujientes, incorporando gelificaciones, ganaches. ¿Cómo se crea un bombón? Es un trabajo de equipo. Vos imaginás algo y después venís acá en la mañana en el negocio y decís, mira, esta noche soñé con tal cosa, vamos a hacer esto. Un poco todo lo que contaste y algo más, porque en paralelo está la demanda de algunos clientes que vienen con propuestas de quisiera hacer un perfume. Un bombón de Chanel número 5. Otra marca, un par, y de repente era como construíamos esa historia. Lo que nos gusta es contar historias y movilizar los sentidos a través del chocolate, como recurso. Y de repente el ejemplo de esto son 4 sabores de un mismo vino, de 4 terruños diferentes, donde cada uno tiene su tipicidad, su expresión, más la mano del enólogo. En México vinieron a pedir unos bombones picantes y hicimos bombones con picantes y ahí surgió, empezamos a probar y trabajar con distintos picantes. Y después, bueno, tenés el clásico, ¿no? El que funciona muchísimo es el de pistacho, la nochola, la avellana. Sí, después maracuyá. uno se mete también en la tendencia de las tendencias y bueno, seguramente ustedes que son sensibles y entienden lo que está pasando en el mercado, obviamente suman también ese tipo de... Tratamos de leerlo, claro, ¿no? Por supuesto. Inicialmente teníamos una línea muy básica de sabores y el bombón que más se vendía era el de dulce de leche. Era pero 80-20 con respecto al resto. Yo creo que fue una evolución tanto del mercado como de Puro Cacao. Y de todos los bombones que hiciste, ¿cuál es el que quizá quieres más? El que más sorpresas me dio fue el de Roquefort, sin duda. Pero fue algo de otro planeta porque ha sido reconocido muchísimo. ¿Lo tenemos acá? Tenemos. Podemos probar. Podemos probar uno. Hacemos un brindis. Celebramos con un bombón de Roquefort. Con un bombón de Roquefort. Bueno, amigas y amigos, con este maravilloso bombón contemporáneo, que tiene unos colores estupendos. Queremos emular un poco lo que es el queso. Lo que tiene el queso. Bueno, vamos a... Salud. Gracias por darme la posibilidad de volver a visitar tu negocio y de volver a encontrarme con estas creaciones que son espectaculares. Gracias por la visita. Salud. Amigas y amigos, llegó el momento del corte. No se vayan, tengan paciencia porque vamos a volver en pocos minutos.
Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia gastronómica a bordo. Air Europa, tú decides. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. ¿Esperabas 4 y te cayeron 6? Tómatelo con soda, tómatelo con soda. Ives, tómatelo con soda. Hemos tenido un programa a la altura de este alimento ancestral que nos acompaña desde hace siglos. Pero mejor los dejo con Pietro para que cierre el programa con su lírica poética. Estoy convencido de que no existe en la naturaleza un alimento tan querido y tan valioso como el chocolate. Un milagro que nace de algo tan pequeño como una semilla de cacao. Algunos piensan que el chocolate es un reemplazo del amor. Están equivocados. El amor es un sustituto del chocolate. No importa si uno está feliz o triste, alegre o aburrido, amado o rechazado. La compañera que nunca traiciona es una tableta de buen chocolate. Siempre conviene tener chocolate en casa, nunca se sabe. Tengo que elegir entre un libro y una película. Discúlpenme, prefiero una caja de bombones de chocolate. Me entusiasmo frente al descubrimiento de planetas que pueden albergar agua y oxígeno. Pero mi única preocupación es que esos mundos tengan trigo, aceitunas, albahaca, tomate, fresas y chocolate. Qué grande sos, Pietro. Gracias por existir. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene para vivir una nueva aventura acá, en Historias Ricas.